Bienvenidos a la capacitación de trabajos eléctricos. ¿Sí? Propio de ello, también al hablar de trabajos eléctricos, también tenemos que tomar conciencia de los riesgos eléctricos. Nosotros vamos a conversar ahora, vamos a interactuar justamente en la materia. Primero, para ello nosotros tenemos que tomar conciencia y saber que cuando hablamos de riesgos eléctricos, hablamos de convivir con un fantasma. ¿Quién es ese fantasma? Ese fantasma es la electricidad, ¿sí? ¿Por qué es un fantasma? Porque nosotros a la electricidad no lo vemos, no lo escuchamos, no lo leemos, ¿de acuerdo? Y no lo sentimos. Miguel, ¿cómo no que no siento la electricidad? Sí, cuando ingresa al cuerpo, usted no lo va a sentir. En gran parte lo va a sentir cuando recién abandona tu cuerpo. ¿Por qué? Porque por donde va a salir va a reventar como una flor. Es ahí que recién vamos a sentir. Entonces, en línea a ello, nosotros tenemos que tomar conciencia de la magnitud del riesgo de trabajos eléctricos. Entonces, para ello tenemos que saber que el sistema eléctrico se diseña con la finalidad de que la energía eléctrica llegue a los lugares a donde se necesita. Es un medio que se usa para distribuir la energía, generando en grandes centrales eléctricas y transmisiones y distribuciones, ¿sí? ¿Cómo entonces es el flujograma en materia de electricidad? Primero tenemos la etapa de generación. De ahí viene la etapa de transmisión. De ahí hablamos de transformación y por último hablamos de distribución. Distribución, que es la etapa final del proceso en la que la energía ya llega tanto a las industrias, a las fábricas, a las zonas urbanas, a las vías públicas y a los domicilios, ¿cierto? Entonces, la energía para nuestro día a día es de necesidad vital, ¿sí? Es de necesidad muy importante para nuestro desarrollo. Este es el flujograma de cómo se genera y cómo llega la energía a nuestros hogares. Dicho eso, entonces, tenemos que entender que la electricidad hoy en día es fundamental, dado que gracias a ello podemos realizar un sinfín de tareas y de la misma manera podemos disfrutar de aplicaciones, de posibilidades de desarrollar nuestro día a día, con, por ejemplo, en el hogar, con iluminación, con poder tener operativo literalmente nuestras lavadoras, televisores, sistemas de aire acondicionado, calefacciones. Todo ello nos va a dar el beneficio de la electricidad. Entonces, si nos damos cuenta, la electricidad hoy en día, en un lado positivo, se ha convertido en un elemento indispensable y también a la par ha conllevado o contrae, ¿no?, riesgos inherentes, riesgos que nosotros nos vamos a exponer. Por ello que debemos también nosotros tener las precauciones, aplicar los controles justamente para no llegar a esa etapa, en la etapa de tener que vivir una mala experiencia por contacto con la electricidad, ¿sí? Bueno, primero, antes de ver un video con introducción, tenemos que saber nosotros que hay un ámbito legal que aplica en el Perú, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando hablamos del ámbito legal, bueno, todos, seamos ciudadano peruano o extranjero, recordemos que nosotros en el Perú tenemos una carta magna. ¿Cuál es nuestra carta magna? La Constitución peruana.
La Constitución peruana en el artículo 22 indica que se tiene que salvaguardar la integridad física de todo ciudadano. Se tiene que preservar su salud de todo ciudadano en el Perú, recalco, sea nacional o sea extranjero. En esa línea, entonces, después de la Constitución, el Estado peruano nos lista la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, ¿sí? Es la ley de seguridad que justamente, recalco en línea lo que dice la Constitución, esta ley se da para salvaguardar la integridad física de cada uno de nosotros en nuestro ámbito laboral, seamos de contratación directa o indirecta. La ley de seguridad y salud en el trabajo aplica hoy en día para todos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez promulgada la ley, también el Estado peruano nos dice, ok, ya di la ley pero veo que no la cumple, ok, entonces ahora voy a constituir ¿a quién? A SUNAFIL, como un ente fiscalizador de que se cumpla la ley. Después de la ley viene el RECESATE, hablando de materia eléctrica, ¿de acuerdo? El RECESATE, que es listado, ¿por qué? Por el Ministerio de Energía y Minas, porque cuando hablamos del rubro eléctrico, recalco, estamos hablando de energía. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas lista el RECESATE, ¿de acuerdo? Pero, así como existen la ley 29783, el RECESATE, la norma técnica peruana y otras normativas más nacionales o sectoriales, dependiendo del rubro, ¿cierto? Cada rubro tiene su reglamentación. Ya decía yo, rubro eléctrico, RECESATE. Rubro minero, Reglamento de Seguridad y Salud Minera. Y así todos los rubros tienen su reglamentación. Ese es en el ámbito nacional. Pero también en el ámbito internacional existen normativas. Oye, Miguel, pero ¿por qué me habla de norma internacional si tú me dices que el Estado peruano nos lista la norma nacional? Es que también el Estado peruano nos faculta al empleador y a nosotros a recurrir a otras normas, siempre y cuando la que nos dé el Estado peruano nos cubra nuestra necesidad de controlar nuestro riesgo. Entonces, si el RECESATE, que es el Reglamento de Seguridad de Trabajo con Electricidad, no cubre mi necesidad de controlar mi riesgo, yo tengo que recurrir ¿a qué? A otra norma que sea superior. Recalco, el Estado peruano nos permite, nos faculta a recurrir a otra norma, pero no puede ser ni igual ni menor a la que nos da el Estado peruano, tiene que ser superior. Entonces, cuando hablamos de superior, hablamos de recurrir en materia eléctrica a la NFPA 70E, riesgos, normas de seguridad eléctrica para trabajos y trabajadores, ¿de acuerdo? Eso es un poco en normativa nacional y en normativa extranjera a la que yo puedo recurrir, recalco, en lo que requiera, ¿sí? Entonces, primero hablamos del RECESATE, indicamos que el RECESATE, hablando de materia de electricidad, materia eléctrica, entonces el RECESATE son nuestros lineamientos en seguridad. No puedo cubrir mi riesgo con RECESATE, recurro a NFPA 70E. Ahora, ese es el ámbito de seguridad. Y en materia operacional, en materia constructiva, hablamos del Código Nacional de Electricidad. Vamos a hablar mucho de esto durante todo el desarrollo del curso. Por eso que hay que conocer RECESATE y Código Nacional de Electricidad, y con algunos aportes de la NFPA 70E. Cuando hablamos del Código Nacional de Electricidad, hablamos que el Código Nacional se divide en dos, en normas de suministro y en normas de utilización, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿cuál es el objetivo del Código Nacional de Electricidad? Establecer las normas preventivas para salvaguardar las condiciones de seguridad en las personas, de las personas, de los animales, del vegetal y de la propiedad.
¿Frente a qué? Frente a los peligros derivados del uso justamente de la electricidad, ¿de acuerdo? Debemos preservar el ambiente, el patrimonio cultural de la nación. ¿Sí? Ok. Como mencionaba hace un momento, también recurrimos a la NFPA 70E, que recalco, son normas internacionales, pero que va a complementar a las normas nacionales en caso su necesidad. ¿Sí? ¿Qué cosa es NFPA 70E? Son normas para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Algunos alcances que tiene la introducción, práctica de trabajo relacionada con la seguridad, requisitos de seguridad relacionados al mantenimiento, requisitos de seguridad para equipos especiales, anexos informativos, ¿de acuerdo? Y mucho más que también vamos a tomar mano hoy en esta capacitación. Entonces, cuando hablamos en materia de electricidad, tenemos que saber que hablamos de medición de magnitudes, mediante, por ejemplo, la ley de Ohm. La ley de Ohm en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, que descubrió en 1827 y permite relacionar la intensidad de la corriente eléctrica con la fuerza automotriz, haciendo la diferencia de potencial y resistencia a través de la ecuación, ¿sí? Cuando hablamos de las magnitudes, también nosotros tenemos que tener claro que justamente para hacer los controles, como medio de los controles, tenemos que hacer la medición de la carga o intensidad de la corriente. Cuando hablamos de realizar también una medición de continuidad, si vemos en la foto, primero en la foto estamos evidenciando cómo se realiza, pero lo más importante ahorita es con qué se realiza, ¿cierto? Hacemos mención a la pinza Bol amperimétrica, ¿sí? La pinza Bol amperimétrica es un medio para poder justamente realizar el testeo, la verificación, ¿sí? Vamos a hacer la demostración con la pinza Bol amperimétrica, una prueba de electrizamiento en la caja portamedidor. Para empezar, la pinza Bol amperimétrica debe tener su certificado de calibración. Tal como se puede apreciar en la figura, se ve el certificado de calibración que esté con fecha vigente. Luego, en la pinza Bol amperimétrica, vemos y ponemos el selector en el modo voltaje en corriente alterna. El personal va a proceder a hacer la prueba de electrizamiento, verificación de electrizamiento en la caja portamedidor. Para esto, colocamos uno de los terminales en la carcasa y el otro terminal se coloca a tierra. De esta manera hacemos la prueba de electrizamiento en las cajas portamedidores. La pinza Bol amperimétrica nos va a arrojar un valor de electrizamiento en voltios. En este caso no hay electrizamiento. Entonces, como bien ha sido explícito el video, la pinza Bol amperimétrica
es de uso obligatorio cuando nosotros vamos a interactuar con algún equipo, con algún tablero, con alguna línea, con algún sistema que tuvo o que mantiene energía residual. Muchos de nosotros creen que ya porque alguien nos dice, oye, no, ya interactúa más, agarra, mueve, porque ya no tiene energía. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? ¿Cómo yo, que voy a ser la persona afectada, puedo saber si verdaderamente ese equipo tiene o no energía residual? Recuerde que la energía residual siempre queda retenido. Es como decir, no sé, voy a regar la planta, cojo la manguera del agua, conecto en grifo principal, comienzo a regar. Una vez que termino de regar, voy, cierro el caño, cierro el grifo y al momento que recojo la manguera, no sé, 15 metros de longitud, 10 metros de longitud de la manguera, cerré el caño y comienzo a recogerlo. Y al momento que comienzo a recoger, cuando llego al tramo final, me moja el agua que salió de la manguera. La pregunta es, pero si yo cerré el caño, si yo solté la manguera, ¿de dónde salió el agua? Es lo que quedó retenido en el medio del tramo de la manguera, aún haber desconectado, aún habiendo retirado. Aún así, en el medio del tramo quedó retenido agua. Entonces, recalco, cuando yo fui recogiendo, llego al último tramo y viene en dirección a mi cuerpo, me va a botar un charco de agua. ¿Eso qué cosa es? El residual que quedó retenido. Lo mismo, repito, es en los tableros, los equipos, las líneas, las máquinas. Siempre nosotros tenemos que asumir que tiene energía retenida como el agua, que hay energía retenida. Entonces no puedo ir, interactuar, agarrar y mover alegremente. ¿Qué tengo que hacer? Repito, lo acabamos de ver en el video. ¿Qué cosa se realizó en el video? La prueba de electrizamiento, que es justamente para verificar, haciendo el testeo con la pinza bola perimétrica, si había o no energía retenida. ¿Vieron? Hicimos los dos puntos, se hizo el testeo, la pantalla salió 0. Ok. Ahora recién ya sé que no hay energía. Y, que lo vamos a ver más adelante, en factor al nivel de riesgo, elijo mi EPP, baja tensión, media tensión o alta tensión, según el nivel de energía que se interactúa. ¿De acuerdo? Entonces, recalco, hago el testeo, la prueba de electrizamiento, no hay energía, da 0, coloco mis EPPs y recién. ¿Con qué se realizó? Con la pinza Ball amperimétrica. De la misma manera tenemos el sencuímetro, que es un instrumento que nos indica el giro de la corriente trifásica. También se le conoce como fascímetro. Los motores trifásicos conectados en una secuencia en sus 3 polos giran en un sentido. Si se le invierte 2 de ellos, cambia el sentido del giro. Como comentábamos hace un momento, ¿no? Hablando de riesgos con la electricidad, nuevamente lo voy a recalcar. Cuando hablamos de riesgos con la electricidad, hablamos de convivir con un fantasma. Porque usted tiene que recordar siempre esto de aquí. La electricidad a usted no lo ve. La electricidad usted no lo escucha. La electricidad usted no lo huele. La electricidad usted no lo siente. Entonces, como tal, hay que tener precaución en los riesgos con la electricidad. La electricidad es una tercera causa de muerte relacionada con trabajos entre personas de 18 a 40 años de edad, después de la muerte por automóviles en los lugares de trabajo. El 12% de todas las muertes entre trabajadores son debido a electrocución en los lugares de trabajo. Las quemaduras por accidentes eléctricos son muy graves. Cuando la corriente eléctrica fluye por los tejidos del cuerpo, es intensa. Provoca quemaduras de la piel y afectar músculos y huesos. Los resultados del daño son altos. Las quemaduras eléctricas son típicamente lentas para curar.
Ojo, estamos hablando de una descarga eléctrica. Dependiendo de muchos factores que lo vamos a ver más adelante, también hablaríamos de qué, de no solamente la lesión externa, sino lesión interna. Recuerda que ante una descarga prolongada, dependiendo del voltaje, puede generarte quemaduras internas. Cuando te genera quemaduras internas, digamos, lo que está adentro, todo lo de adentro no va a funcionar, va a quedar inoperativo. Eso va a conllevar a que, Dios no lo permita, a que alguno de nosotros pueda vivir de manera inhumana. ¿Por qué recalco? Porque al sufrir una descarga eléctrica por tu cuerpo, todo lo que toque en el interior lo va a quemar. Así que no nos confundamos. No solamente existe lo que se ve, también existe lo que no se ve, que eso es peor aún. 18 años, ¿por qué 18 años? Dice, porque son personas justamente que no conocen, no saben y subestiman al riesgo por desconocimiento. 40 años, ¿por qué? Porque ya tengo 20 años de experiencia, ya soy trome, ¿conmigo qué me vas a decir? La electricidad se asusta conmigo. Mentira, no existe edad para que genere un accidente y un daño. Al contrario, nosotros, muchos, ojalá no todos, cada vez menos, eso es bueno, pues pasado una determinada tiempo de experiencia ya subestimamos al riesgo, creemos ser inmortales, creemos ser de fierro, supermanes, que nosotros no nos va a hacer nada el peligro o el riesgo, y eso es lo peor. Entonces, cuando hablamos de electrocución, de riesgo eléctrico, hablamos de electrocución, que son quemaduras internas y superficiales, conllevando a la fibrilación cardíaca, o sea, exposición al arco eléctrico. Se genera por quemaduras por radiación ultravioleta, quemaduras por radiación térmica, incendio de prendas de vestir y elementos en el entorno. Y exposición a la explosión, objetos propulsados por la explosión, onda expansiva de gases calientes. Miren, muchos de nosotros, ¿de acuerdo?, que no somos especialistas en la materia, hoy en día, muchos, recalco, que no saben qué es el riesgo eléctrico, que no tienen como actividad rutinaria interactuar con electricidad, no son, recalco, de carrera eléctrica, no creemos que solamente la electricidad me va a generar daño si yo agarro, si yo muevo, si yo toco, y no necesariamente es así. Ojo, ¿de acuerdo? No necesariamente es así. Si yo agarro, toco, muevo, ok, voy a tener una descarga eléctrica. Pero también, como dice, por exposición al arco eléctrico, por exposición a la explosión, también voy a tener consecuencias, sin tocar, ni sin necesidad de agarrar, sin necesidad de mover, ¿de acuerdo? Hemos escuchado de arco eléctrico, lo vamos a ver más adelante. Hemos escuchado de explosión, hemos escuchado de fogonazo, lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita hay que saber que si yo me pongo a una explosión, a un arco, a un fogonazo, mi cuerpo puede llegar al grado de desaparecer. Llamo a un amigo tiempo atrás, un colega buscando información justamente de riesgo eléctrico, le pido información, algún evento para tomar como referencia. Miguelito, mi hermano, te cuento. Estuvimos en un proyecto que es la construcción de la PETAR en Arequipa, la planta de tratamiento para la ciudad de Arequipa. Se genera una explosión en la subestación. Nos acercamos, Miguel, y no encontramos a nadie. Buscamos bien y encontramos solamente medio cuerpo de una persona. ¿Qué? Sí. El fuego, la explosión, sale una bola de fuego muy grande y abarcó medio cuerpo a la persona. Lo calcinó. Lo volvió, ¿cierto?, polvillo. Y el otro medio cuerpo, por la exposición a las altas temperaturas, se achicó. Eso te genera una explosión.
un fogonazo, un narco, llegando a ese nivel. No hay que estudiar mucho el tema para conocerlo o para creer, porque recuerde usted que en el tiempo de la pandemia, cuando a un familiar, Dios no quiera, fallecía por COVID, ¿qué hacían? Lo ponían al fuego a altas temperaturas y nos entregaban la ceniza. Esta persona, lo mismo. El fuego lo envolvió y lo convirtió en cenizas. Hay fuegos, bola de fuego que aparece por segundo, hay bola de fuego que se mantiene por minutos. ¿Me entienden? Eso es el riesgo eléctrico. No solamente es tocando o agarrando, no necesariamente. Propio de ello, cuando nosotros hablamos de riesgo eléctrico, en este caso de los efectos físicos de la corriente, hablamos, por ejemplo, que cuando yo me expongo de 0 a 0.5 miliamperios, nos va a generar en nuestro cuerpo umbral de percepción. No provoca ninguna sensación sin consecuencia. Cuando hablamos de 0.5 a 10 miliamperios, hablamos de cosquilleo, calambre y movimientos musculares mediante el reflejos. Cuando hablamos de 10 a 15 miliamperios de exposición, hablamos del umbral de no soltar. Cuando hablamos de 15 a 25, hablamos de contracción de brazos y piernas, dificultad de respiración y aumento de la tensión arterial. Cuando hablamos de 50 miliamperios a 200 miliamperios, hablamos de fibrilación ventricular, fuertes contracciones musculares. Cuando hablamos de 200 a 1000, hablamos de fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, inicio de electrocución. Y cuando hablamos de 1 a 5 miliamperios, hablamos de quemaduras muy graves, parada cardíaca con elevada probabilidad de la muerte. Sí, acá lo vemos esquematizado, ¿cierto? Percepción del 0 al 5, electrización, tetanización, paro respiratorio, asfixia y fibrilación ventricular, ¿no? Ya hicimos mención hace un momento la resistencia a ohmios del cuerpo humano. La resistencia eléctrica del cuerpo humano, entre los factores determinantes, tenemos, por ejemplo, la edad, el sexo, las tasas de alcohol en sangre, el estado de la superficie de contacto, dependiendo si está húmedo, la presión de contacto, etcétera, ¿no? El choque eléctrico es cuando el cuerpo se convierte en parte del circuito eléctrico. Falla la línea tierra y nosotros o nuestro cuerpo se convierte en el sistema tierra, ¿sí? Nuestro cuerpo conlleva a la descarga de la energía a la tierra. Dicho ello, tenemos dos tipos de contacto: contacto eléctrico directo y contacto eléctrico indirecto. Cuando hablamos del contacto eléctrico directo, nos referimos al contacto, al agarrar, al mover, por ejemplo, un cable energizado con fallas. Hablamos, por ejemplo, de entrar en contacto con una clavija, ¿cierto? Si vemos en la foto, al tener ese contacto, generamos descarga directa a tierra. Y cuando hablamos del contacto indirecto, hablamos de cuando estamos en la lavandería, tocamos la lavadora y nos pasa electricidad, contacto indirecto. Estamos en la cocina, tocamos la refrigeradora, la licuadora y nos pasa electricidad, contacto indirecto.
es el contacto de la persona con la masa puesta accidentalmente en tensión. Una lavadora, la carcasa es una masa. Una refri, la carcasa es la masa. Contacto con ello genera el descarga a tierra por mi cuerpo, porque estoy tocando una masa, una estructura energizada. Bueno, propio de ello, una vez materializado el contacto directo o contacto indirecto, vamos a sufrir lesiones en nuestra estructura física, en nuestro cuerpo. Ya lo mencioné hace un momento, hablaba del fogonazo, del arco, la explosión. Es por ejemplo lo que vemos en esta foto. Bueno, en la foto circular vemos un evento menor en el sentido, como decía yo, de que hay bolas de fuego que salen mucho más grandes y mucho más prolongado, más sostenido en el tiempo. Bueno, igual las quemaduras por arco eléctrico nos generan amputación de miembros, pérdida de la visión por destellos, lesiones por las ondas expansivas, llámese herida por las esquirlas, lesiones en los pulmones por la explosión, ruptura de los tímpanos, lesiones por las ondas de presión, etc. Entonces, las quemaduras térmicas se presentan normalmente cuando la piel o una parte del cuerpo toca superficies de conductores eléctricos recalentados. Si vemos en el lado derecho, tenemos quemaduras por relámpago eléctrico de la rodilla. En la parte inferior tenemos quemaduras por descarga eléctrica a través de los zapatos de la víctima y alrededor de la suela de caucho, ¿no? Entonces, las quemaduras también nos causan celulitis e inflamación en el área contigua, muy dolorosa. Infección masiva resulta cuando bacterias u hongos invaden los tejidos fundamentales. Las heridas presentan inflamaciones o escoriaciones comunes, pueden amenazar la vida, rigidez y pérdida de funcionalidad mientras se está sanando. Por relámpagos, por arcos eléctricos. Es una liberación de energía causada por un arco eléctrico formado por una fase puesta a tierra o por el contacto de fase a fase. Vemos en la foto del lado derecho, foto lamentable, que son quemaduras por arco, ¿no? El arco eléctrico tiene una duración infinitesimal, pero las lesiones perduran toda la vida. El metal fragmentado vuela en todas las direcciones. Una pequeña chispa puede causar explosiones violentas. Lo decíamos hace un momento, ¿no? También conlleva a la pérdida de la audición, ¿sí? El arco eléctrico a 2 pies genera 85 decibeles. Recuerda que nuestra máxima percepción directa es 80 decibeles. Turbina de avión aproximadamente a 200 pies, 132 decibeles. Umbral del dolor a partir de los 130 decibeles, ¿sí? Ya nos genera afectación. Y adicional, recordemos que ya nos va a dejar una enfermedad laboral, enfermedad profesional, la cual se va a ir recrudeciendo en el tiempo. También, como dijimos, nos va a conllevar a la pérdida de la visión mediante la ceguera. El destello de luz es tan intenso que puede dañar la visión, ¿sí? Vemos ahí la foto, una foto referencial, ¿no? Bueno, las características de un arco eléctrico, ¿sí? Esto es lo que llega a generar la ola de radiación, ¿no? Llega a generar 50 calorías por centímetro cuadrado, ¿sí? Igual tiene una ola de choque de 165 decibeles, lo que comentábamos hace un momento, y también nos genera proyección de partículas de cobre
a 1000 grados centígrados. Esto es el alcance de un arco eléctrico. Bueno, las partes más afectadas, más expuestas de una persona justamente cuando ocurren estos eventos no deseados, ¿sí? Primero, ¿cuál es? Los brazos y las manos, ¿sí? Los brazos y las manos son lo que en primer momento está más expuesto. De ahí vienen el rostro, que es justamente la que está más cerca, la proyección de las esquirlas, del fuego, del fogonazo, es la parte más directa. Vienen después los pies, la cabeza, las piernas, la espalda, el pecho y los hombros. ¿Cuáles son los factores que influyen en el riesgo eléctrico? Los factores que influyen en el riesgo eléctrico, por ejemplo, voltaje de circuito con que se entra en contacto, resistencia eléctrica del cuerpo, intensidad de la corriente, tiempo de paso, trayectoria de la corriente, frecuencia y característica de la corriente. Cuando hablamos de trayectoria de la corriente, tomemos en consideración la foto del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo. Esta, como ven al pie de la foto, dice, es la más peligrosa. ¿Por qué la más peligrosa? Porque la electricidad ingresa por acá, baja por aquí y aquí debería generar paro cardíaco. Por ende, la muerte. Si eso no ocurre, la electricidad, como vemos ahí, va a cruzar de un extremo a otro y va a salir por la planta del pie, va a salir por la parte inferior. ¿Sí? ¿Lo ven? Por ahí va a salir. Entonces, al cruzar todo tu cuerpo por la parte interna, te va a generar lesiones internas. Gran parte de lo que está adentro ya no va a servir, va a quedar fuera de servicio. ¿Ah? Como decíamos, las rutas de la corriente, las rutas a través del corazón son las más peligrosas, porque el corazón trabaja con impulsos eléctricos. La interrupción del ritmo natural del corazón puede llevar a la fibrilación auricular. Las cámaras producen taquicardia en lugar de latido efectivo. La sangre puede acumularse en formación de coágulos o derrames, lo cual lógicamente es acá, ¿no? En la fibrilación ventricular, las dos cámaras inferiores del corazón trabajan de manera arrítmica e ineficaz. A menos que el corazón se recupere en pocos minutos, el paro cardíaco y finalmente la muerte podrían sobrevenir a una o más personas expuestas a una ruta de la corriente. Cuando hablamos de la ruta de la corriente, recuerde que no solamente se energiza el equipo, la persona, sino también el área, el terreno, ¿de acuerdo? Si yo estoy interactuando con una grúa y la grúa entró en contacto con una línea eléctrica aérea, por poner un ejemplo, el terreno sobre lo que está posicionado los estabilizadores va a generar la energización mínimo de 10 metros al radio del terreno, del piso, del suelo, ¿de acuerdo? Como veíamos hace un momento, ¿cierto? Aquí vemos los efectos en el cuerpo humano de la corriente, ¿no? De 0.05 miliamperios nos genera cosquillo en la lengua. 11 miliamperios nos genera cosquillo en la mano. De 10 a 25 miliamperios nos genera tetanización muscular. De 25 a 30 miliamperios nos genera riesgo de asfixia. 50 miliamperios nos genera fibrilación ventricular
y 100 miliamperios durante 3 segundos nos genera paro cardíaco. ¿Qué son los guantes dieléctricos? Los guantes dieléctricos son la primera línea de defensa del personal para protegerse del contacto con líneas energizadas, por lo que su uso correcto nos puede salvar la vida, ya que estos nos protegen contra los choques eléctricos que provocan lesiones físicas, quemaduras graves o incluso la muerte. Los guantes dieléctricos están fabricados en goma o látex. Estos deben estar certificados para la norma ASTM D120. ¿Cómo se clasifican? Se dividen según el voltaje que puedan soportar. Van desde la clase AA0 hasta la 4 y todos pasan por ensayos dieléctricos para garantizar la protección al usuario. Lari te recuerda que debes inspeccionar visualmente antes y después de cada uso que los guantes dieléctricos estén en perfectas condiciones, es decir, no presenten orificios de ningún tamaño. También debes inspeccionarlos cuando han sido parte de algún incidente que puedan haber generado alteraciones a sus características físicas. No olvides de seguir estas recomendaciones. SOMAC, enseñando para tu seguridad.